Hola, ¿qué tal, alumnos de BUAD? Pues bueno, estamos en nuestra segunda asesoría de Historia Universal y bueno, haciendo un recorrido, un recordatorio de lo que vimos la asesoría anterior, pues nos habíamos quedado en el análisis de la crisis del 29 en Estados Unidos y cómo es caldo de cultivo para lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente el proceso que vamos a analizar en esta ocasión. Bueno, pues primero que nada, la Segunda Guerra Mundial es un proceso histórico que abarca de 1939 a 1945 y tiene precisamente como trasfondo esta crisis que hay en Estados Unidos. Les había comentado cómo es que Estados Unidos surge como potencia mundial y entonces a partir de todo lo que él tiene, la dinámica interna que tiene en su economía y política, pues se difunde en el resto del mundo. Obviamente con esta crisis pues hay una reacción en cadena, un efecto dominó que pone en jaque a otras naciones. Entonces, mientras se está buscando una solución para esta crisis, otras potencias empiezan a incrementar o implementar, mejor dicho, su sistema de política. Principalmente se trata de regímenes totalitarios en lo que es Alemania, Italia, Japón y bueno, las naciones con democracias como Gran Bretaña, Francia, están débiles en este momento debido a este impacto económico que tiene por parte de Estados Unidos. Y bueno, aprovechando esta circunstancia, pues Alemania decide tomar partido de la situación y implementa una serie de medidas al interior de su territorio para generar riqueza y llevar a la nación al crecimiento. Lo mismo sucede con estas naciones de Italia y Japón, que son las que se enfrentan finalmente en esta Segunda Guerra Mundial contra Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Entre las causas que encontramos de esta Segunda Guerra Mundial, pues tenemos el descontento de Alemania por Versalles. Recordemos que se le resta territorio a Alemania y también queda limitada en la producción de armamento. Obviamente la crisis del 29 es de las causas y la descapitalización de los bancos alemanes. Se les resta también poder adquisitivo y económico para que esta potencia, bueno, esta nación, mejor dicho, no intentara nuevamente un conflicto. Sin embargo, vemos que pues no es así. También hay luchas de independencia en las colonias. Recordemos que el imperialismo está presente, entonces estas naciones poderosas tienen a su vez colonias que están sometidas y pues bueno, deciden de alguna manera independizarse, lo que genera desequilibrio e inestabilidad, sobre todo en las cuestiones con las naciones democráticas. Y también pues hay reestructuración en el mapa geopolítico, surgen nuevos territorios, se establecen pues lineamientos que delimitan las fronteras y entonces el mapa se transforma. Dentro de las consecuencias pues vemos que esta circunstancia genera migraciones masivas de europeos a otras zonas del mundo y pues bueno, tenemos las consecuencias de los regímenes totalitarios en las naciones vencidas en la Primera Guerra Mundial, principalmente en Alemania. Vemos la cuestión del Holocausto. Ustedes seguramente están muy relacionados con esta temática, han visto películas, han leído al respecto, saben qué es lo que pasó con esta situación del Holocausto en Alemania con Hitler, pero pues también lo vemos en otras naciones como en Italia con Mussolini y bueno, es parte de los procesos que se dan en la Segunda Guerra Mundial, que llegan al máximo y llevan al máximo la capacidad humana en cuestiones de violencia. Y bueno, por otro lado, dado las circunstancias de que hay una cuestión de violencia generalizada, masiva, y bueno, muy de alguna manera salvaje, brutal, pues entonces se empieza a poner atención a esta cuestión de los derechos humanos. Se voltea hacia una cultura de la paz y desde entonces se empieza a generar esa ideología, esa como perspectiva para la humanidad, la cultura de paz, los estudios sobre la paz y bueno, fomentar mucho esta cuestión de los derechos humanos para que ya no se viole la integridad de las personas, pero pues vemos que como en historia tantos procesos de larga duración están en el discurso oficial y en la práctica es muy diferente porque no se logra homologar toda esta circunstancia en la realidad social. Y bueno, esta Segunda Guerra Mundial queda
definida por dos superpotencias. ¿Por qué son superpotencias? Porque tienen los elementos científicos, económicos, políticos y sociales para poder difundirse a lo largo del mundo. Por un lado tenemos a la Unión Soviética y por el otro tenemos a Estados Unidos. Y bueno, son superpotencias precisamente porque el nivel de industrialización, de economía estable, de ciencia y tecnología, así como de sistemas políticos, les han funcionado o les estaban funcionando a la perfección y bueno, quedan como líderes mundiales. Lo que genera ahora otro proceso importante, que es la Guerra Fría. Ahora estas dos superpotencias se van a pelear por el dominio del mundo, prácticamente. Entonces, por un lado, la Unión Soviética, como lo analizamos anteriormente, tiene un sistema basado en el comunismo, y por el otro lado, la potencia de Estados Unidos está principalmente vinculada con el capitalismo, esta ideología política, económica, social, que también genera una serie de necesidades y nos lleva al consumismo y al intercambio comercial masivo. Ambas potencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, pues van a luchar por sus intereses, ¿no? Y por estos intereses no solamente de carácter político, sino también económico y social. Y por supuesto, los elementos culturales están vinculados ahí, se generan y se difunden en el resto del mundo como parte del proceso de globalización. Pero, ¿qué llevó a estas potencias a la guerra, la denominada Guerra Fría? Pues bueno, precisamente una carrera armamentista. La fabricación y comercialización de armas es lo que hace que las potencias crezcan, porque es un negocio que está generando ingresos considerables a las naciones. Siempre se van a vender armas. Entonces, anteriormente Estados Unidos ya tenía esta dinámica, pero la Unión Soviética no se queda atrás, empieza a implementar, y el plus que da la Unión Soviética es que empieza a implementar la ciencia, la física, la química al la cuestión de las armas. Entonces ya podemos hablar de la era nuclear, porque ya se están comercializando no solamente armas tradicionales, sino ya vinculadas con cuestiones de cientificidad, que son aún más letales. Y bueno, esta era nuclear precisamente es la que caracteriza a todo el proceso de la Guerra Fría. Apenas en el siglo XX, hacia los 80, todavía tenemos reflejos de la Guerra Fría. Bien, el objetivo que buscaban estas dos superpotencias es precisamente imponer la superioridad militar y buscar la hegemonía mundial. Como vimos, estos procesos en historia es muy común y frecuente que lo que pasa a nivel internacional decae o bueno, impacta a nivel nacional, ¿no? En este caso vemos la influencia, por ejemplo, en Latinoamérica con lo que pasa con Estados Unidos como potencia mundial, y bueno, en el caso de la Unión Soviética con alguna zona de Latinoamérica también, pero bueno, es mayor el impacto que tiene la influencia norteamericana, sobre todo en el estilo de vida y en la tecnología y la ciencia que surge para la guerra y por la guerra ahora se aplica a las cuestiones cotidianas, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, este objetivo de imponer su superioridad militar e ideológica en el resto del mundo, pues es lo que los lleva a estar en constantes enfrentamientos y a darse este proceso histórico conocido como la Guerra Fría. Y bueno, a finales de los 80 podemos ver cómo es que empieza como a estabilizarse de alguna manera esta dinámica conflictiva, dado que la Unión Soviética termina agotada de tantas luchas que tiene, no solamente con Estados Unidos, sino también con los países que están aliados con esta potencia. Y bueno, primeramente se trata de estos gastos militares, ¿no? Esa enorme cantidad de recursos que se le da a este objetivo de imposición a través del armamento y de los conflictos bélicos. Todo lo que se gasta es lo que termina por descuidar las necesidades sociales que está teniendo su gente. Entonces empieza a darse este descontento, este desequilibrio por invertir demasiado en la lucha que tiene directa con Estados Unidos. Tenemos una Unión Soviética debilitada y bueno, entonces Estados Unidos también débil, pero con mayor fuerza que la Unión Soviética, pues decide imponerse y se impone ante esta
esta nación, lo que también genera un efecto dominó, empieza a incrementar su economía y vemos que en la actualidad todavía sigue como potencia mundial. Estados Unidos sigue con su carrera armamentista, con las cuestiones de nacionalismo y con toda esta noción de superioridad, porque si hay algo que motiva a estas naciones es precisamente el honor, la cuestión del nacionalismo, que está muy aguerrido en el sistema político, pero también en la sociedad. Son sumamente nacionalistas, entonces esto los lleva a enfrentarse e imponer sus ideales nacionalistas y de honorabilidad. Y bueno, dando por terminado este conflicto entre las dos superpotencias que surgen de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una serie de procesos que se van dando a la par. Por un lado, bueno, vamos a comentar que existen nuevos retos y nuevas problemáticas que surgen a partir de estos conflictos bélicos, que es precisamente el problema demográfico. Como ya les habíamos comentado, bueno, ya les había comentado, hay un desplazamiento masivo de la sociedad, pero también hay no hay una unidad entre la sociedad, entonces empiezan a desplazarse y por lo tanto la cultura nativa, por así decirlo, o original, empieza a tener diferentes matices tras los intercambios culturales que existen y por otras influencias de estas grandes masas de personas que se desplazan, y también empiezan a generarse nuevas necesidades que las naciones o bueno, en este caso Estados Unidos como nación poderosa que tiene la hegemonía, pues empieza a aprovechar para implementar el sistema capitalista. Y bueno, dentro de otras problemáticas precisamente está el cambio climático. Si estamos hablando que sobre todo en la URSS, bueno, en la Unión Soviética, se da la implementación de la ciencia y la tecnología para el armamento, pues obviamente estamos hablando de problemas en el clima, en el medio ambiente, por el alto contenido químico que existe en las armas. Tenemos la bomba atómica, ya habíamos tenido cuestiones de enfermedades biológicas, lo vemos recientemente con lo que está pasando en cuestiones de conflictos nucleares. Entonces todos estos gases, todas esas emisiones de químicos en el ambiente están generando daños al medio ambiente y pues por supuesto tiene que ver con el cambio climático. Y es importante mencionar que esta carrera armamentista o este proceso industrial tiene mucho que ver con el proceso histórico que se está dando también, que es la revolución industrial, que nos lleva a la era nuclear, la era de las bombas y las armas biológicas, químicas, también impulsadas por este sistema capitalista de consumismo, cuando se establece Estados Unidos como la nación súper poderosa. Ajá. Y bueno, tenemos también cuestiones relacionados o vinculados con las cuestiones culturales, pues nada más y nada menos que la revolución sexual. Aquí es donde empieza la gente a cambiar su manera de pensar, sobre todo las nuevas generaciones de esa época, empiezan a alzar la voz sobre todo lo que está pasando, toda la violencia y las necesidades que están padeciendo, y se dice que es la era de la rebeldía, ¿no? Y empiezan los movimientos de rock, la revolución sexual con la píldora anticonceptiva, porque para entonces también es importante comentar, la mujer, bueno, los roles hombre-mujer han cambiado, la mujer ya empezaba a incorporarse desde la Primera Guerra Mundial al trabajo, luego en la Segunda es sumamente importante la participación femenina en las fábricas, sobre todo en las fábricas de armas, lo que les está generando independencia y autonomía por sentirse útiles y también por recibir una retribución económica. Entonces esto transforma su mentalidad y empiezan a darse estos procesos de nuevas identidades, de buscar la equidad de género, la igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, y bueno, empieza a darse todo este movimiento de los derechos que deben de tener hombres y mujeres por igual, la equidad de género. Hay también los primeros movimientos evidentes y difundidos de la libertad de elegir la orientación sexual, los movimientos lésbico-gay, que también empiezan a difundirse dentro del ámbito cultural a través de las películas, de la moda, del rock, de la música, que está muy vinculado también con los movimientos de paz. Tenemos a los hippies,
y bueno, bandas de rock representativas de estos procesos, ¿no? Y aunado a esto también se está dando, si hay una nueva mentalidad, algo diferente en la perspectiva social y cultural, por supuesto hay una reestructuración de las instituciones, porque resulta que las instituciones políticas durante la guerra pues están muy desgastadas, entonces lo que genera es precisamente que se empiezan a gestar, bueno, siempre ha habido, pero ahora con mayor impacto, las cuestiones de abuso de poder, de corrupción, de transacciones que se dan de manera ilegal. Entonces esto también se está generando a la par de lo que está pasando en los conflictos bélicos entre estas dos superpotencias, y en el aspecto social también está impactando gravemente. Pues hay desigualdad social, que es otro de los retos que se pretende ya con la implementación del sistema capitalista, el sistema institucional que promueve la nación poderosa. Pues se trata un poco de pues sí, generar una satisfacción a esta cuestión de la desigualdad social, o sea, que ya se incorpore la educación para todos, por ejemplo, ¿no? Las mismas oportunidades de empleo, pero pues vemos que en la práctica no sucede así. Se trata de un mundo globalizado, con nueva tecnología, con un nuevo contexto sociocultural, con nuevos programas educativos, y bueno, la prueba evidente desde ese proceso hasta ahora es que se han cambiado los programas educativos. Lo vemos aquí en México, por ejemplo, ¿no? Tuvimos el programa de complejidad creciente, el de constructivismo, el de aprendizaje significativo, bueno, que está vinculado con el constructivismo, y bueno, ahora con las competencias, ¿no? ¿Qué tan apto eres? ¿Cuáles son las habilidades con las que cuentas para que puedas desarrollarte en la solución de problemas, que es bajo el programa que ustedes están siendo formados? Pues viene un poco en esta cuestión de que se voltea la educación como parte importante para generar una estabilidad social, cultural en las naciones. Y bueno, también los retos que existen a partir de estos dos conflictos, de este conflicto, perdón, entre estas dos superpotencias, es precisamente implementar la ciencia y la tecnología en la sociedad de una manera generalizada. Sin embargo, vemos también que pues es un proceso que desde entonces hasta la fecha ha sido de manera lenta y gradual, porque no todas las circunstancias o contextos sociales son iguales, y vemos que por un lado sí hay los medios, pero a lo mejor no existen las circunstancias de contexto, de cultura, que le permitan a la sociedad implementar a su cotidianidad estos elementos de ciencia y de tecnología. Y bueno, precisamente estamos hablando de la era digital, que es otro de los procesos que surgen a partir de esta Guerra Fría, la era digital, la era del conocimiento, que se pretende difundir en el resto de la sociedad. Y bueno, lo vemos evidentemente con el uso de las tecnologías y este sistema, este programa de educación a distancia que estamos llevando a cabo nosotros, pues precisamente viene a partir de esta circunstancia histórica, de este proceso de la Guerra Fría y de todo el legado científico y tecnológico que deja a partir de su realización. Y bueno, se dice o se pretende que llegue a todos los sectores sociales, pero vamos a ver que es un proceso gradual. Ajá. Y ahora las problemáticas también respecto a la ciencia y la tecnología, sobre todo a la tecnología, es, por un lado, que llegue a la mayor cantidad de personas, pero por el otro, que se haga buen uso de la tecnología, porque también, así como puede beneficiar para satisfacer y enriquecer las necesidades sociales, por otro lado está generando nuevas problemáticas de salud, de aptitud, de actitud en los individuos, que generan también de alguna manera retroceso en lugar de un avance, pero pues es parte de los retos a los que se enfrenta esta sociedad del siglo XXI, y que es legado precisamente de estos conflictos bélicos, militares, ideológicos que se dieron desde el siglo XIX, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos más a la cuestión del siglo XX, y que bueno, ahora son evidentes en el siglo XXI. Y bueno, en términos generales es un poco lo que podemos comentar de este conflicto de la Guerra Fría y anteriormente de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, haciendo un resumen general, vemos precisamente que desde la Primera Guerra Mundial, por allá por 1914, hay una lucha por el poder entre las
potencias, entre las naciones, por adquirir mayor territorio, mayor mercado, sobre todo el mercado, y bueno, desencadena en una crisis esta cuestión, una crisis que se sabe sobrellevar y que finalmente termina esta nación, Estados Unidos, imponiéndose al mundo con el término de la Guerra Fría y su batalla que tiene con la Unión Soviética. Pero bueno, es importante analizarlo porque finalmente nosotros como mexicanos, México, un país muy cercano a Estados Unidos, pues nos vemos directamente afectados por lo que suceda o los procesos que lleve a cabo esta nación, y lo vemos evidentemente en la actualidad, ¿no? La influencia que tiene no solamente en la ciencia, la tecnología, la educación, sino en los ámbitos principales del contexto mexicano. Y bueno, en términos generales podemos ver estos procesos. Obviamente, al analizarlos con profundidad, pues vemos que se trata de varios procesos dentro de un proceso. Sin embargo, pues bueno, en términos generales es lo que les puedo comentar al respecto. Recuerden que si tienen alguna duda, comentarios o quieren saber un poco más de estas temáticas, pues estamos en constante comunicación a través del portal, y pues bueno, con el gusto de saludarlos y invitarlos a que le echen ganas y entregar a sus actividades en tiempo y forma. Muchas gracias.